Dios los bendiga, hermanos. Les doy la bienvenida al consejo de la palabra de Dios en esta noche, deseándoles a todos que sean bendecidos en el nombre de Jesús y que Dios nos hable y que recibamos el consejo de la palabra de Dios. Vamos a iniciar la lectura con Isaías 30, versículo 1, donde dice: «Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado». Vemos que aquí el profeta inicia con un ay, hay un lamento, hay un ay de dolor, de aquellos que están en los caminos de Dios, pero que no escuchan la voz de Dios. Aquí dice de los hijos, estamos hablando de los hijos de Dios, le está hablando a su pueblo, aquellos que están en el camino de Dios, que han estado o que hacen parte, pero que les gusta escuchar consejos y no revestirse de la presencia del Espíritu Santo. Dice que se cobijan con cubierta y no del Espíritu Santo, y la palabra de Dios nos llamó a revestirnos del Espíritu Santo. Vemos aquí en este pasaje, nos habla del pueblo de Israel. Ellos tenían la confianza puesta en los hombres. Aquí en este pasaje, lo que nos habla y nos insta es que ellos creían en la fortaleza de Faraón, en el poder, en el gobierno, en la parte militar que tenía Israel, y no le creyeron a Jehová. Entonces dice aquí: y los hijos no quisieron oír la voz de Jehová, dice, porque ellos querían, le decían al profeta: no nos profetices lo recto, decirnos cosas halagüeñas y profetízanos mentiras. Ellos querían conformarse con una mentira a aceptar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios era muy fuerte para ellos. Vemos que algo así pasó en Jeremías. Nos trasladamos a Jeremías 42. Permítanme un momento. Jeremías 42. Aquí nos habla del remanente de Judá. Dice que ellos pidieron, el remanente había quedado ya muy poco, habían combatido y estaban acabados. Y entonces ellos hablaron con el profeta Jeremías. Los contextualizo, les dice al profeta Jeremías: habla con Jehová, dice aquí. Dice, y el profeta Jeremías dice: habla Jehová tu Dios, para que Él nos enseñe el camino donde vayamos y lo que hemos de hacer. Dice acá: y ellos le dijeron a Jeremías: Jehová sea entre nosotros testigo de la verdad y lealtad, y si no hiciéremos conforme a todo lo que aquello por lo cual Jehová tu Dios te enviare a nosotros, sea bueno o sea mala la voz de Jehová nuestro Dios, el cual te enviamos, obedeceremos, para que obedeciendo a la voz de Jehová nuestro Dios nos vaya bien. Vemos que aquí ellos le pidieron al profeta Jeremías que intercediera por ellos, que hablara ante Jehová, porque ellos tenían claro que el profeta Jeremías era una comunicación directa con Jehová, y que todo lo que él hablaba era por boca de Jehová. Ellos lo tenían claro, lo enviaron para que él intercediera, y Jeremías así lo hizo. Dice que Jeremías habló y les dijo lo que Jehová les había envió a decirles. Les dijo que se quedaran en ese lugar, que no regresaran a Egipto. Dios los sacó de la tierra de Egipto y no quería que ellos volvieran a ese lugar. Les dijo: quédense allí los voy a establecer, los voy a proteger, nada les va a pasar. Pero mira lo que ellos dijeron, habiéndose comprometido y colocando a Dios por testigo de que iban a obedecer. Dice: y todos los varones soberbios dijeron a Jeremías: mentiras dices, no te ha enviado Jehová nuestro Dios para decir. Eso está en Jeremías 43. Y entonces quisieron creer, porque dice que se ensoberbecieron, como eran gente de guerra, guerreros poderosos, dijeron: no, él nos está diciendo mentiras, Jehová no lo mandó a decirnos esto. Y dice Jeremías: he declarado
y os he declarado hoy, y sabéis, y no habéis obedecido a la voz de Jehová vuestro Dios, ni todas las cosas a las cuales me envió a vosotros. Ahora pues, sabed que de cierto a espada, de hambre y de pestilencia moriréis en el lugar donde deseáis entrar para morar allí. Porque había un deseo de ellos de ir a Egipto, porque sentían que allí iban a estar seguros, porque las fortalezas de Egipto eran más para ellos, eran una mejor protección más que la que Jehová les estaba brindando. Entonces vemos que desobedecieron, y al desobedecer todos perecieron. Qué terrible es desobedecer la voz de Jehová. Y así vemos muchas otras historias en la Biblia. Quiero llevarlos también a otra historia que pasó con el rey Sedequías. Dice que el rey Sedequías, ellos iban a ser invadidos por el rey de Babilonia, porque Jehová ya lo había sentenciado de que eso iba a pasar por la desobediencia de ellos y porque ellos habían pecado, porque se habían comprometido con Jehová de soltar al séptimo año. Ellos debían soltar todos los siervos, a que los israelitas que los tenían como siervos, al séptimo año deberían ser sueltos, y ellos se comprometieron a que así lo iban a hacer. Dice que ellos lo soltaron al séptimo mes, pero cuando soltaron a los siervos, se arrepintieron y volvieron y los tomaron. Y a Jehová no le gustó eso, porque hicieron un voto con él, se comprometieron a que así lo iban a hacer, y el rey no hizo nada ante ello. Entonces Dios le dijo, bueno, entonces ahorita van a ser sitiados. Pero el profeta se acercó a Jeremías y le dijo, Jeremías, ¿qué va a pasar con nosotros? Jeremías le dijo, si me hace caso, escucha la voz de Jehová. Si ustedes se entregan, la ciudad no va a ser destruida, no va a ser quemada. Y usted va a morir en vejez, lo van a enterrar con honores, en pocas palabras. Pero él no quiso obedecer. Y veamos la estrategia. Lo que pasa es que Dios nos habla. Dice la palabra de Dios que desde siempre Jehová nos ha hablado a nosotros. Dice que antiguamente por los profetas, por ángeles, por teofanías, y ahora nos habla por el Hijo a través de la palabra, a través de los siervos que Él usa para que expresen la palabra de Dios. Y Dios siempre busca la forma de hacernos llegar un mensaje. En este caso, Jeremías le dio el mensaje al rey. Pero vemos lo que dice el rey aquí en Jeremías 38. Dice, le dice Sedequías, después de que Jeremías le había dicho que no le iba a pasar nada si se entregaba. Dice, tengo temor de los judíos que se han pasado a los caldeos, no sea que me entreguen en sus manos y me escarnezcan. Y mira lo que le dice Jeremías. O sea, Jeremías sabía que allí había entrado un dardo del enemigo que le había hablado a Sedequías, y él lo asumió, él le creyó a esa voz del enemigo. Y entonces Jeremías le dice en ese momento, oye ahora la voz de Jehová, que yo te hablo, y te irá bien y vivirás. O sea, Jeremías entendió lo que había en él, que había entrado un dardo del enemigo cambiándole el pensamiento para que él no obedeciera a la voz de Dios, y Jeremías sabía que si él no obedecía a la voz de Dios iba a perecer, porque todos los que no obedecemos la voz de Dios tenemos muchas consecuencias, porque el no oír la voz de Dios es terrible, es caminar en un camino tenebroso. Entonces, en ese momento era para que él hubiera abierto sus ojos y sus oídos, en ese momento cuando le dijo, oye ahora la voz de Jehová. Y vemos que él no escuchó la voz de Jehová en ese momento, sino que él siguió ese temor que él tenía, le obedeció a ese temor que era la voz del enemigo. Entonces, vemos aquí la palabra de Dios nos habla en Tesalonicenses, los llevo. Dice, no, eso es en Juan.
dice en Juan, primera de Juan 4:1, dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque el enemigo también es espíritu y Satanás también habla, él también trae sus mensajes, y ahí es cuando nosotros debemos discernir qué es lo que estamos escuchando, si esa es la voz de Dios o no. Pero cuando no hay ese discernimiento, cuando no entramos en esa comunión con Dios para que en esa relación continua y mutua que yo tenga con Él, Dios me hable a mi espíritu y me haga entender si eso es de Dios o no. Yo debo discernirlo, y aquí en la epístola nos dice que debemos discernir si esa voz que nos llegó es de Dios o a quién pertenece. Pero él no quiso entender o no quiso escuchar la voz del profeta, sino que escuchó la voz del enemigo, y vemos que él y toda su familia pereció, que el pueblo de Israel en ese momento fue destruido, fue sitiado, y fue una gran pérdida terrible. Ahora los quiero llevar al libro de Crónicas 17. Crónicas 17. Bueno, los voy a contextualizar un poco en esta historia. Es muy bonita porque nos habla. Dice que la palabra de Dios es instruida y que todo lo que hay aquí plasmado en la Biblia quedó plasmada para darnos conocimiento a nosotros, para que nosotros miramos estos errores en los que cayeron algunos de los que están aquí en la palabra y nosotros no los repitamos. Entonces aquí nos habla de que se unió el rey de Judá y el rey de Israel y iban a ir a una guerra. Estamos hablando del rey Acab y de Josafat. Entonces el rey Acab no le gustaba escuchar la voz de Dios porque era gravosa para él, porque como él tenía un corazón, aunque conocía de Dios, sabía de Jehová, sabía del poder y la fortaleza que había en él, pero no le gustaba escuchar la voz de Dios porque él andaba en un camino de necedad, y cuando uno está en la necedad, la corrección no le gusta. Entonces fueron a consultar a sus profetas. Entonces dice que acá llamó a sus profetas, y los profetas le hablaron cosas hermosas, que él iba a tener la victoria, que fueran a la guerra y demás. Josafat, un poco más temeroso, le dijo: bueno, y aquí usted tiene profeta de Jehová, que nos hable, que nos diga cómo nos va a ir en la guerra. Acab le dijo: sí, pero lo que pasa es que no me gusta, porque él nunca me dice nada bueno. Dice: y el rey de Israel le dijo a Josafat, y el rey de Israel dijo a Josafat: ¿no te había dicho yo que no me profetizaría sino mal? Entonces fueron al profeta, y el profeta le dijo lo que verdaderamente iba a acontecer, y Acab le dijo: ¿ves lo que te dije? Nunca me dice nada bueno, por eso no lo consulto. Resulta que el profeta le dijo: mira, como a Acab le gusta escuchar cosas buenas y no le gusta escuchar la voz de Dios, entró un espíritu a los profetas de Acab para que le hablaran mentira, para que le hablaran lo que a él le gusta escuchar, y eso es un engaño. Entonces vemos aquí que dice, y preguntó: ¿quién inducirá a Acab, rey de Israel, para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía así y otro decía de otra manera. Entonces salió un espíritu que se puso delante de Jehová y dijo: yo induciré. Y Jehová dijo: ¿de qué modo? Y él dijo: saldré y seré espíritu de mentira en la boca de los profetas. Y Jehová dijo: tú lo inducirás y lo lograrás. Anda y hazlo así. Entonces aquí los quería llevar en el sentido de que cuando nosotros no escuchamos la voz de Dios, Dios nos está diciendo: vea, deben andar por aquí. No le hacemos caso. Entonces Dios se hace a un lado. Y allí es cuando el enemigo aprovecha y dice: bueno, pues si no quiere escuchar la voz de Dios, yo lo puedo hacer. Aquí estaba como
como lo veo como pidiendo una autorización para decir, pues ya que él no te quiere escuchar a ti, yo le voy a decir mentiras a ver si él me escucha. Y Jehová le dice, sí lo lograrás. Como quien dice, a mí no me escucha, a usted sí lo va a escuchar porque eso es lo que él quiere escuchar. Y el profeta le estaba diciendo, todo lo que los profetas le están diciendo acá es mentira porque hay un espíritu de engaño. Pero no quisieron escuchar y fueron a la guerra. Y efectivamente, ¿qué pasó? Allí pereció Acab. Entonces, vuelvo y digo, qué terrible es no escuchar la voz de Dios. Y asimismo vemos otras situaciones, por ejemplo con el hijo de Salomón. En este caso, él tuvo dos opciones. Él tuvo la mejor opción en primera mano, de cuando se acercó a los ancianos del pueblo y les dijo, bueno, consultó, ¿qué vamos a hacer? Me están diciendo que bajemos los impuestos, ¿ustedes qué me sugieren? Los ancianos sabiamente le dieron a él una respuesta. ¿Pero qué hizo él? No asimiló ese consejo, sino que se fue a los jóvenes, sus compañeros con los que él se crió, con sus amigos, y les dijo, mira, ¿ustedes qué me dicen ante la situación del pueblo? Y él le pareció mejor escuchar a los jóvenes. En este caso, escuchar a los ancianos es llegar a la madurez, llegar al que sabe, al que ha tenido más recorrido, llegar a esa persona sabia en los caminos de Dios. En este presente sería llegar al pastor, llegar a la junta, llegar a aquellos líderes que vean, que se les vea a Dios en su vida, que el Espíritu de Dios mora en ellos, y pedir un consejo. Pero él fue necio y dice que también pereció. Entonces vemos aquí la palabra de Dios siempre nos lleva a que el hacer el bien es lo que nosotros debemos hacer. Pero esta carne, cuando uno anda, como dicen, con un pie en el cielo y otro en la tierra, es cuando nosotros no escuchamos, no tenemos una visión clara, sino que estamos caminando en dos direcciones. Allí es muy fácil que el enemigo nos engañe. En esa condición es muy fácil, porque son muchas las voces que nos hablan. Entonces es muy fácil escuchar la voz que me llama más la atención o que a mí me gusta, porque en ese momento el Espíritu de Dios no me da luces, porque yo no estoy haciendo lo correcto delante de Dios, y es muy fácil resbalarme. Entonces, como él quiso creer a la mentira, no quiso escuchar la voz de Dios, ninguno de ellos, dice que Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. ¿Qué pasó? Estaban en la verdad, se les habló la verdad, por dónde debían caminar, no quisieron. Entonces ahí es cuando llega el espíritu de engaño. Dice, porque no quisieron creer. Entonces ahora el espíritu de engaño para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no quisieron creer. Entramos en condenación, pecamos delante de Dios porque le hacemos mentiroso cuando nosotros no creemos su palabra, cuando nos dan un consejo y no lo aceptamos, cuando nos hablan de las escrituras y nosotros lo tomamos como una cátedra más. Entonces, la palabra de Dios nos insta en esta hora a que dispongamos nuestros sentidos espirituales a escuchar la voz de Dios y a discernir los espíritus, porque en este momento hay muchas voces y allí es cuando nos podemos confundir. Pero si estamos nosotros parados en la roca que es Jesucristo, no nos vamos a desviar, porque allí estamos firmes. Y para poder estar firmes debemos andar en comunión con Dios. El que no anda en comunión con Dios es el que fácilmente puede ser engañado. Entonces, el consejo de esta noche es estar atentos a la voz de Dios y estar en comunión con Él para no ser engañados por el enemigo. Hermanos, les deseo que tengan una feliz noche y guarden esta palabra en sus mentes y en sus corazones y aplíquenla a cada una de nuestras vidas. Dios los bendiga.